Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir hablando sobre nuestra identidad divina, porque cuando no sabemos lo que somos, pensamos que el cuerpo exterior es lo que somos y no somos eso. Ese es el vestido que nosotros usamos, pero somos un espíritu que se le dio un alma a la semejanza de ese espíritu para que viviera por lo que en ese espíritu que había divino era lo que él tenía que vivir. Somos eternos, no morimos. Vamos a estar en la eternidad con él o lejos de él en el infierno. Entonces es muy importante saber qué es lo que esta gracia nos ha traído, porque la gracia no es solamente lo que conocemos, es un favor inmerecido de Dios. No, la gracia tiene mucho más que eso. La gracia es por lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz, por la manera en que nuestro Padre Dios nos justificó a través de su sacrificio, de su obediencia, a través del derramamiento de la sangre, que era lo que Dios pedía, vida por vida. Dame vida por vida y yo te voy a justificar. Pero él vino no a hacer la sangre de un animal, sino su propia sangre. Y eso es lo que lo lleva al hombre a poder llegar a su estado espiritual sublime, dependiendo la vida que tengamos con Cristo, que es la palabra, el verbo de Dios, que es lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores, esa explosión de soplo de Dios que produce las palabras que acompañadas con el Espíritu producen. Entonces ese es un Cristo, el enviado, el Mesías, el que promete, son las palabras. Por eso es que todas las palabras que salen de la boca de Dios son en él sí y en él no. Entonces estuvimos hablando en los primeros capítulos sobre esto y te decía que es muy importante poder interpretar las palabras tanto cuando Dios le habla al espíritu y cuando Dios le habla al espíritu del hombre, que es su alma, a aquella cosa semejante al espíritu que es invisible, que no va a morir, pero que él descifra como alma. Entonces en el hebreo, para referirse al espíritu creado desde antes de la fundación del mundo, conjuntamente cuando hizo todos los espíritus de todos los ángeles y arcángeles, y que ya él existía, él lo distingue en el hebreo con la palabra ruach, espíritu. Y cuando se refiere al alma, se refiere a la palabra en hebreo nefesh. Ya, eso lo estuvimos viendo en el capítulo anterior. Estuvimos hablando de que cuando Dios habla, en esos primeros capítulos está hablando Elohim, el Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos son Dios, eran Dios desde antes que cualquier cosa se formara. Ahora, todo fue hecho por Cristo, para Él, y Él sostiene todas las cosas por su palabra. Entonces es bien importante saber que el cuerpo de Jesús no fue hecho después. Ya vimos que en Apocalipsis 13 dice que fue creado por Él y para Él todo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. O sea, Cristo Jesús es desde antes de todas las cosas. Entonces esa palabra es muy importante porque cuando Dios empieza a hacer las cosas, Él habla, por ejemplo, cuando le ordena a la expansión que se forme. La expansión se forma, obedece. Cuando Él saca de la oscuridad la luz, la oscuridad deja que la luz brille. Cuando Él le habla a la tierra, Dios no hizo cada matica y cada plantica y cada flor y cada árbol, no. Dios le habló a la tierra, le dijo a la tierra que produjera vegetación, hierbas que den semilla. Esto es muy importante en el inicio contemplar esto para poder saber quién somos y cómo nos formamos. Porque la pregunta con la que empezamos todo esto es, ¿cómo es posible que un Dios justo, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, permita que el mal funcione
en la tierra? Si Él tiene todo el poder para poder quitarlo, ¿por qué no hace nada? Entonces tenemos que primero ir a la Escritura para que la Escritura nos enseñe por qué el hombre cuando nace sin haber hecho nada, desde la concepción, ya es pecador. Entonces tenemos que ir a la Escritura para encontrar esto. Entonces esto de las semillas es muy importante porque cuando Él le dice a la tierra, Él le ordena a la tierra que la tierra produzca. O sea que cuando Dios creó la tierra, Él ya puso semillas dentro de ella de todo lo que Él contempló que sería el bosque, los árboles, la hierba, las flores, las redes, las rosas, los árboles frutales. Entonces, y le ordenó que eso que la tierra produjera tuviera semilla. ¿Para qué? Para que se volviera a multiplicar. O sea, Dios no anda haciendo un árbol que te da aguacates. Dios no viene otra vez a crear un aguacate para ponérselo a la tierra para que la tierra lo produzca. No, el aguacate se cae, se pudre, porque tiene que caer a la tierra y destruirse para poder que la semilla vuelva a ser otro árbol. Y así creó todo, en animales y en plantas, en los peces, en todo. Y dice que la tierra obedeció. Y cuando Dios ordenó las expansiones de los cielos, las estrellas y los planetas, estos se formaron, como Él dijo. Y aún sigue expandiéndose todos esos cielos, ¿ya? Y esto se formó, y con las aguas hizo igual. Dijo que se llenaran de multitudes de animales. Y los mares se llenaron. Y tienen orden de multiplicarse. Y esto es bien importante para cuando lleguemos al hombre. Y que la atmósfera, que lo que había entre los cielos y la tierra, produjera aves y pájaros en la expansión abierta de los cielos. O sea, donde se forma el aire y el oxígeno y la gravedad. Y la tierra se conformó para producir todos esos animales según su género. Y le volvió a hablar a la tierra, no solo para que diera semillas para los árboles y todas las cosas que vuelven otra vez a repetirse por el mismo árbol, la misma hierba que lo vuelve a reproducir, la misma ave que vuelve y reproduce, el pez igual, sino que le volvió a hablar a la tierra para que produjera seres vivientes por género y que se multiplicaran. Todos los animales que el hombre ha conocido o que ha podido descubrir en la historia que estuvieron primero, todos salieron de la tierra porque Dios dio la orden. Solo dice que hay unos monstruos que Dios preparó, unos animales especiales, ¿ya? Y que se produjeran por su género, ganado, bestias, y los que se arrastran sobre la tierra. Y después pensó en su mayor creación, que era el hombre. Y Elohim dijo, hagamos al hombre. Y cuando Él habló de esto, habló otra vez del Ruach, el soplo de Dios. El soplo de Dios para hacer un nefesh, un alma, que era un espíritu igual al que Él había creado, porque Él dice que Él es el Padre de los espíritus. Y cuando le pone la S allí, está hablando no solamente de que Él es el Padre de los espíritus, que es la parte elevada, divina, que todo ser humano tiene. Así sea malo y no reconozca a Dios, dentro de él siempre va a estar un espíritu divino, porque es necesario que esté con él para poder que pueda su conciencia en algún momento de su vida alcanzar el arrepentimiento para que sea perdonado. Porque el alma siempre va a estar ofuscada. Pero si se deja ministrar por el Espíritu de Dios, el alma se va a compungir y va a necesitar arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que todo se repitió por la orden de Dios de que diera semilla, hizo lo mismo con la creación, que era su hombre, mayor creación, la humanidad. Y ahí fue muy particular, muy claro en las cosas que él dijo. Él dijo, hagamos a los seres humanos, o al hombre, si le quieres poner, a nuestra imagen, para que sea como nosotros.
sea, y algunas Biblias dicen a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está hablando aquí? Que se parezca en nosotros en la parte visual y que tenga el carácter que nosotros tenemos, el carácter divino. Así fue el hombre creado en su alma. Era un reflejo del espíritu, pero tenía unas condiciones, ¿ya? Fuera de que le da el gobierno y para que reine sobre todo lo que Dios había creado que tenía vida, y a uso de los animales salvajes y todos los animales que puedan ser domésticos. Así fue que Él creó a la humanidad a su propia imagen. La imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. O sea, cuando los creó, Él les dio la misma autoridad a los dos. Porque en el espíritu, mujer y hombre somos iguales. Y el alma se las hizo igual al reflejo de lo que contenía el espíritu. Entonces ahora vienen las cosas. A lo mejor me pase unos minutos, pero te va a interesar. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Recuerda que lo que Dios vino haciendo desde el versículo 1 fue Dios hablaba y se formaba. Y esas palabras, que es un soplo de vida, que Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Estaba hablando el Cristo ahí. Mis palabras son espíritu y espíritu que dan vida. O sea, el verbo hablando. Entonces, eso es lo que Él está diciendo ahora. Lo primero que les dice es, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen. Yo necesito que ustedes tengan la facultad de multiplicarse, así como lo he hecho con los animales, con la planta, con la semilla, con las aves, con los peces. Entonces, a ustedes también les voy a dar ese poder de que lo puedan hacer. Y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, para que reinen sobre todo lo que Él había creado vivo. Entonces, aquí tenemos, aunque son palabras muy cortas, tenemos que saber lo siguiente. ¿Cómo es posible que un bebé que apenas ha sido concebido ya esté en pecado? Bueno, cuando tú siembras un árbol, por decirte algo, y yo aquí donde vivo he sembrado muchísimos árboles de frutas y de palmas, y cuando un árbol está infectado, si es que no se muere antes de que llegue a 1 o 2 años, es horriblemente feo y jamás te da un fruto. Y si te lo da podrido o se seca muy rápido. Porque el árbol tiene su fundamento a la tierra dañado. Entonces, aplicando esa misma filosofía, tesis, como tú lo quieras ver, a la manera como creó al hombre, nuestros bebés, una vez que los concebimos, ellos traen en su constitución espiritual, porque se le dio la orden al hombre de crear esa parte. Dios puso la primera vez y le sopló aliento de vida para que se formara esa alma que debía de gobernarse por el reflejo de la sabiduría y la conciencia divina que había en su espíritu. Pero al contaminarse cuando ellos pecaron, entonces, que fue desobedecer a Dios, ellos tomaron a una conciencia que era pura y sana, conocimiento que Dios no quería que ellos tuvieran. Entonces el hombre se ha multiplicado por generaciones en miles de años. Entonces cuando un hombre y una mujer se juntan y conciben, están transmitiendo, hoy se puede ver mucho más fácil con los ADN y el estudio que todos los días sale y aumenta, que se transmite no solo características físicas, sino emocionales, de sentimientos, de apegos, que no se le enseña a la persona, pero uno los ve hacer las cosas y dice, Dios mío, si yo no le enseñé a hacer esto, ¿cómo lo hace? Bueno, cuando se concepciona el alma, que es la orden que Dios le da al hombre, que la produzca, que se reproduzca, igual como lo hace con las demás creaciones que Él hizo, el hombre le está dando a ese primer ser
todo lo que su mamá y su papá son. Le están transmitiendo eso, fuera de que le empiezan a transmitir si un embarazo ha sido muy difícil, emocional o físicamente, eso lo está recibiendo esa alma. Más la conjugación desde cuando es bebé y comienza a crecer, ser un joven o un adulto. Entonces, todo ese ambiente y esa atmósfera lo va formando a lo que usted y yo somos. ¿Cuándo es el momento en que las cosas comienzan a cambiar? Bueno, cuando esa alma se deja ministrar a través de tu espíritu por Cristo. Y entonces te comienza a abrir una ventana, un camino para decirte que regreses a casa, que regreses a lo que eras. Y eso solamente lo podemos hacer después de la cruz. Antes todos trataron de llegar y muchos se mantuvieron fieles, pero no pudieron alcanzar eso que está dado en la gracia para la iglesia hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre solo tenía una conciencia de inocencia, era puro, no conocía el mal, y Dios no quería que se alimentara de él. Por eso le dice en Génesis 1:26, después de decirle que ejerza dominio, lo que tuvimos en el versículo anterior, sobre todo lo creado, y que tenga vida y la sojuzgue, que se multiplique, que tenga dominio, también le dice que domine y gobierne sobre todo. Te voy a leer del hebreo, no de las Biblias que las han simplificado, ya del texto del hebreo que lo tengo aquí. También dice, sobre todo, o sea, hablando de dominio, control y gobierno, sobre todo al reptil rectante que se arrastra sobre la tierra, que no es otro sino que Satanás, porque fue arrojado a la tierra. Entonces, el trabajo de Satanás era destruir el gobierno que el Padre le había dado sobre él mismo. El hombre gobernaba, tenía autoridad y gobierno sobre Satanás. Entonces, en la siguiente enseñanza te voy a compartir qué fue lo que usó Satanás y que usa hoy para dominar nuestra alma y hacer que cada vez estemos más lejos de él. Por eso, él lo que trata de afectar es los sentidos para afectar tu carácter y cambiar tu conciencia. Lo va a hacer siempre. Ya va a utilizar tu campo emocional para poder hacerlo. Por eso es que un evangelio muy emocional te hace dependiente de hombres. Pero un evangelio dependiente de Cristo no maneja el campo emocional. Él está dependiendo de lo que Dios dice, de la compañía del verbo de Dios, Cristo y el Espíritu. ¿Cuánta falta nos hace cultivar que debemos de vivir en el Espíritu para Cristo y en el alma? Cuando un alma es receptiva a todas las palabras de bien que salen de la boca de Dios, ahí es donde se enraiza Cristo y hay poder para vivir en esta vida. Y donde podemos llevar un evangelio pragmático. Y cuando hablo de pragmático, es que la gente pueda ver que Dios actúa, pueda ver las cosas reales. Pero de eso estaremos hablando en el próximo segmento. Y espero que para entonces ya pueda quitarme los lentes y que no me haga mucho daño la luz. Bueno, mis amados, espero que les haya servido la administración. Ustedes también tienen que buscar, tienen que investigar. Hoy en día es muy fácil. Cuando nos tocó hace 25 años atrás, había que meter libros y orar para que el Espíritu nos enseñara algo, aunque sea una pepita. Hoy en día es muy fácil con las plataformas. Pueden investigar todo. Ok, mis amados, que mi Señor Jesucristo, a quien le debemos todo, y a la garantía de que todo nos sería dado, pero nos sellaron con el Espíritu Santo, y a ese Padre bondadoso y amoroso. Amén y amén.